La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, muy bienvenidos mis hermanos y mis hermanas que se encuentran en diferentes lugares de los Estados Unidos, de diferentes lugares de México, de todos los lugares donde nos sintonizan. Siempre el propósito que tenemos es exactamente lo que Dios puso en nuestro corazón para compartírtelo. Algo que sinceramente pueda ayudarnos a caminar una nueva vida, lo que es la vida en Cristo Jesús. Y pues como siempre estamos atentos a que la palabra que Dios tiene para nosotros sea algo que realmente nos ayude a nosotros a vivir y podamos nosotros a desarrollar la vida espiritual. Y quiero compartirte hoy lo hermoso que Jesús hizo en nuestras vidas, donde la vida en Cristo nos enseña a nosotros que estamos completos en Cristo. Este tema de estar completos en Cristo es la realidad de nuestro Dios al transferirnos a su reino, cuando nos hizo renacer de una simiente incorruptible a una simiente por una simiente incorruptible. Y ahora nosotros tenemos lo que es el vivir una vida nueva por la nueva naturaleza que tenemos. Esa nueva naturaleza que tenemos es indispensable poderla nosotros desarrollar, vivirla, disfrutarla, y podemos hablar muchísimos temas de lo que es la vida, la nueva vida en Cristo. Pero el fundamento, lo que es que todo cambie realmente, es cuando el hombre que nació de Dios descubre su identidad, sabe su identidad. Todo lo que pertenece al reino espiritual debe de operar a través de creer con el corazón. Cuando uno cree con el corazón, las cosas son totalmente diferentes. Me ha tocado oír testimonio de personas que nacieron de nuevo, y en el momento que nacieron de nuevo, ellos ya sabían que en realidad tuvieron una vida nueva. Y eso no vino por capacidad intelectual, porque alguien les dijo, no. Eso vino del mismo espíritu a sus espíritus, para que nosotros pudiéramos ahora desarrollar una vida totalmente nueva. Lamentablemente tenemos la necesidad de decirle a muchas personas que son ya cristianos, que tienen a Cristo en su corazón, que Jesús es su Señor, que ellos han querido desarrollar su vida espiritual con métodos y sistemas del reino, que no son del reino espiritual, sino son del reino natural. Y es así como muchas personas están esperando que la gente que aceptó a Cristo y está en una iglesia, le llaman procesos, cambios que van conforme la persona va
asimilando o entendiendo lo que es la vida nueva en Cristo. Y creo yo fielmente que la vida en Cristo es 100% espiritual, es del reino espiritual. Esto no pertenece al reino natural. Dios aprovecha la creación de Él, lo que es, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza físicamente, pero la vida espiritual es en el espíritu que nació de nuevo, no reconstruido. El espíritu de nosotros no está reconstruido, no está, no, es nuevo totalmente, es una nueva persona. Y pues realmente el versículo clave no es porque yo quiera darle al mismo versículo, pero es importante que sepas que es vital que si tú amas a Dios y recibiste a Cristo en tu corazón, nunca te olvides de 2 de Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque es un parteaguas, ¿no? Es como la muerte y la resurrección de Jesús se estableció un nuevo comienzo desde el momento que Cristo resucitó. ¿Sí? En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es un parteaguas, eres nueva criatura. Inclusive pone un mensaje adicional el mismo versículo donde nos dice, las cosas viejas pasaron, y establece, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que empezamos a vivir cosas nuevas en el espíritu desde el momento que nacemos. Pero la falta de no tener el conocimiento en el sentido de que sea necesario decirle a la persona, desde el momento que nace la persona espiritualmente, decirle, tú estás completo, no te hace falta nada. Por ejemplo, una de las cosas que yo viví en lo personal, yo voy a hablar de mí, fue el tema de querer desarrollar y crecer en fe. Y realmente, al momento que usted recibe a Jesús, recibe la fe, porque viene integrado en el mismo ADN. Dices tú, no, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Escúcheme bien. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si eso es la fe, pues es Cristo. ¿Por qué? Porque lo tienes en tu espíritu, lo tienes en tu corazón, se fusiona. He usado el versículo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una vez más, para que de una vez por todas comiences a decir, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe. Ahora, sabemos que la fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Eso ya es fe. Pues lo primero que tuvimos nosotros es una experiencia con Jesús. Al venir Jesús a nosotros, el tipo de fe de Él vino a nosotros. Y eso nos mantiene a nosotros ahora con una convicción de que yo ya tengo fe. Es muy diferente a que tengo que ir a cultivar fe, a hacer fe. Sí, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, sí. Pero ¿qué hace la fe cuando tú oyes la palabra? Cuando tú la oyes, es muy diferente cuando tú la oyes con los oídos del hombre interior que con el oído físico. Y eso marca la diferencia para vivir un estilo de vida. Usted no puede decir todos los días, si usted no tiene esta convicción de que usted tiene fe, usted no puede decir, yo vivo en Él. ¿Por qué? Porque vas a necesitar algo de la dimensión natural que te haga sentir que tú vives en Él. Y realmente nosotros recibimos a Cristo por fe. Jesús es el Señor de nosotros por fe.
Yo le he dicho a personas que antes, hoy ya no, que querían debatir conmigo y decir, ¿cómo puedes tú estar seguro que Cristo está en tu corazón? Bueno, le digo, porque creí. ¿Por qué? Porque creí. Le digo, ¿tú has echado gasolina a tu auto y sabes que cuando ya no le cabe, ya está lleno? Sí, obvio. Ok. Fíjate bien, no porque la aguja en el marcador de la gasolina te diga que está lleno, sino porque tú al momento de echarle ya no le cabe más. Porque tal vez tú puedes tener un auto que no esté marcando la gasolina, pero no necesitas el marcador para saber que ya está lleno porque ya no le cabe más gasolina. Cuando tú crees con el corazón que Jesús es el Señor, no hay discusión alguna. No hay comparación alguna. ¿Por qué? Porque hay algo que te dice a ti que Él está en ti. Te lo hace saber. Así como usaste el entendimiento natural de que tú estás echando un gas al auto y sabes que ya no le puedes echar porque se va a tirar. Sabes por entendimiento natural y porque sabes que si sigues se va a tirar el gas. Pero en la dimensión espiritual, cuando tú tienes a Cristo, hay la expresión que yo uso, sé que Cristo está en mí. Ahora, usé el ejemplo del gas por esto. ¿Entró un poquito o estás lleno de Jesús? Y ahí es donde radicalmente explota la revelación del Espíritu Santo en tu vida. Porque es el Espíritu Santo el que operó aquí en tu espíritu, el que tú entiendas que el Cristo que entró a tu corazón es el Señor y soberano de todo. Y Él entró completo a tu vida. Y es algo que no necesitamos razonar, es algo que no necesitamos más que saber que entramos a una dimensión, a un terreno espiritual. Y eso es genuinamente la vida espiritual. Donde el creyente, el cristiano creyente, ¿sí?, sabe que ahora en Cristo puede comenzar a creer de una manera diferente. ¿Por qué? Porque antes tú para poder creer necesitabas evidencias para poder creer. Sí, no, yo lo vi, yo creo, yo lo vi. Y aquí se acaba el sistema de la carne y entras al sistema del reino de Dios. Creer con el corazón. Fíjate, dos cosas bien importantes que corren junto con la palabra. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es el que realmente creyó? En el corazón, lo dice con su boca. Y cada mañana puede decir, vivo en Él, pienso como Él, creo como Él, hablo como Él. ¿Por qué? Porque sabes que estás en Cristo, ¿sí? Y eso nos hace a nosotros movernos en una dimensión totalmente diferente. Quiero saludar a mis hermanos que están en todas las plataformas, aquellos que nos están escuchando en la aplicación, a través de la aplicación de esta radio que vas a ver aquí abajo, que tiene 24 horas al día también. Quiero saludar a Petra Rosas, un saludo muy especial. Petra, bienvenida. Nidia, Areli Orozco, Kenia, AR, al vividor, matador, dice, 92, un saludo muy especial, es una broma. Norma, Aloncito Bello, ándele, sí,
Pukir, Lo 35. Y también tenemos a Fabiola, a Purkir, nada más y nada menos que a Blanca Urrea. Un saludo muy especial a mi amada esposa. Y también a mis amada suegra allá en México, allá en el rancho La Morita, que a través de diferentes plataformas nos está escuchando o oyendo. Y sé que es para nosotros muy importante saludar. Fíjate, vivir en un rancho, vivir en una comunidad donde tú estás disfrutando de la naturaleza. Ayer nos compartía una foto maravillosa, ¿no? Donde es un paraíso vivir donde está la naturaleza preciosa, ¿no? Y le decía a mi amada esposa, ¿cuánto gastan hombres muy ricos que invierten tanto dinero para estar en un lugar como esos? Estar en cabañas, estar en lugares de... ¿Por qué? Porque estar en la madre naturaleza, le dicen, ¿no? Es hermoso, ¿no? Naturalmente hablando. ¿Por qué? Porque hay una paz, ¿no? Impresionante, ¿no? A los que hemos estado en New York, estás en el centro de New York, olvídate, parecemos hormigas ahí entre toda la gente, ¿no? Que el metro, el tren y un gentío, o sea, es algo impresionante, ¿no? Cómo la vida es muy, muy rápida en las ciudades, ¿no? Y en cambio en esos lugares, híjole, es un paraíso. A mí en lo personal, doy gloria a Dios por el que puede disfrutar de esos lugares y la playa. Bueno, también disfrutamos de lo que es la vida nueva en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Usted cree que estaba viendo en el grupo de que también el que empieza con W, que es por teléfono, y en el grupo de nosotros una persona estaba exponiendo, ¿no? Cómo las cosas cambian, cuando nosotros cuando nos convertimos a Cristo, ¿no? Porque se compartió una historia de un hombre que tenía una cara muy, muy amargada, muy frustrada, ¿no? Pero llegó el día que Dios lo salvó y ese hombre comenzó a sonreír como nunca lo había hecho. Y veo el comentario que le hace mi compañera de milicia, mi compañera de trabajo, Ángela María, que agradezco a Ángela, Camilo y al hermano Julián, a mi hermano Javier, a todo el equipo de trabajo de esta emisora, que le dice, todo cambia cuando Cristo viene en nuestras vidas. Un comentario certero, y es verdad. El cambio, fíjate, porque estoy hablando de ese cambio, cuando la nueva criatura viene a Cristo, cuando fuimos separados, ¿sí? Para que nosotros viviésemos esa nueva vida en Cristo, ¿no? El apóstol Pablo usó una expresión en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que cuando Cristo vino a nosotros, ese fenómeno se manifestó. Ese fenómeno de que ahora tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Por qué? Hasta que nosotros realizamos que estamos completos en Él. Como te decía,
en la formación del hombre nuevo. Le falta entenderlo, pero ya lo tiene. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a un padre de familia le abrió a su hijo una cuenta bancaria y el niño, pues, nada más el papá le decía, mira, cuando vayas al banco, llévate esta tarjetita. Esto ha haber sido hace muchos años. Y preséntala al banquero y dale el dinero que vas a ahorrar, porque el propósito del padre era que siempre estuviera ahorrando, ¿no? Y el niño, mientras él crecía y, hey, papá, llévame al banco, cuando vayas al banco quiero ir, y el niño hacía su depósito. Pero llega un momento que el muchacho crece y va y ya mayor de edad y dice, quiero abrir una cuenta de banco para tener movimiento bancario. Y le piden el nombre y le dice, oye, si tú ya tienes cuenta. No, pero esa cuenta nomás es para depositar. No, es una cuenta como la que quieres abrir ahorita. Oh, sí, es una cuenta bancaria. Ah, pues entonces necesito mi tarjeta, la tarjeta de débito, ¿no? Ah, no, esa sí te la podemos enviar a tu casa. No se solicitó antes, le dice, porque no quiso la persona que abrió esta cuenta, sino aquí estuviera registrado. Llega a su casa y le dice, oye papá, yo no sabía que tenía cuenta bancaria. Mijo, si desde que empezaste a ir conmigo a depositar, tú sabías que tenías cuenta. Pero él había creado un concepto, una idea, que era una cuenta exclusivamente para una cosa. Pero no existe tal cosa. En el banco tienes una cuenta bancaria y es una cuenta bancaria para meter y retirar dinero. Hasta que estuvo grande, él se dio cuenta que tenía. Eso es el propósito de Dios cuando nosotros nos congregamos, estamos en una iglesia, nos estamos dando cuenta de todo lo que ya Dios nos dio a nosotros. Nos dio, dice, yo no escribí la Biblia para su conocimiento. La palabra de Dios, sí es cierto que hay muchas interpretaciones y sí es cierto que hay muchas, pero todos somos inteligentes y todos podemos ver varias versiones y darnos cuenta que en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si usted analiza ese versículo, se va a dar cuenta que se dirige al Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Y quién es esa toda bendición? Cristo. Porque en Él está toda la deidad, todo el poder, toda la riqueza que existe en el cielo y en la tierra son de Él. Así nomás. Y tú estás en Él y yo estoy en Él. Esto que estás escuchando es radical. No, es la naturaleza de lo que tenemos. ¿Por qué tenemos toda bendición espiritual? Porque Cristo está en nosotros. Y la gente quiere ganarse las bendiciones, comportarse bien, con no robar, con no mentir, con no esto, con lo otro. No. Eso no va a traer las bendiciones. Las bendiciones ya están con... Sí, mucha gente va a llegar al cielo y le va a decir el Señor, toda tu vida dedicaste tu vida a andar buscando lo que desde un principio tenías. Y eso no es la fe. ¿Por qué? Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo a Cristo y tengo toda bendición espiritual conmigo. Y usted también. Un saludo muy especial a Pingo, a Davo, Delfina, a Mare, Paolo, el Body Joel. Un saludo para él. El patrón, la patrona mexicana también tenemos. Tenemos al patrón y a la patrona mexicana.
Un saludo a mi hermano Virgilio, a Élica. Bienvenida, mi hermana. Élica, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y tenemos aquí en diferentes plataformas, diferentes personas. Estamos hablando de Efesios 1:3 y nos habla muy hermoso y nos dice que tenemos toda bendición espiritual. Y muchos se preguntarán, ¿y a cuáles son las bendiciones espirituales? ¿Y para qué nos sirven? La palabra nos enseña, número 1, que son todos los beneficios que tenemos como nueva criatura. El beneficio número 1 que tenemos es que ahora podemos tener comunión con Dios. El hombre carnal piensa en las cosas que necesita en este mundo. El hombre espiritual, ¿sí?, es saber que ahora puede tener una relación con Jesús de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque a Dios le plació escogernos en Cristo. En Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos. Y en otra versión, y que lo imprimí y que ahora no lo encuentro, pero la debo de tener. Sí la encontré, aquí la tenemos. Fíjate, ese versículo bíblico, Efesios 1:4, dice en una versión que es la BLPH. No sé cómo se pronuncia, pero es la versión B grande LPH. En Efesios 1:4 dice, en la versión Reina Valera, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así dice en esta versión. Pero te voy a leer la versión que te estoy compartiendo, que es la Efesios 1:4 BLPH. Él nos eligió en la persona de Cristo. ¿Dónde estabas antes de la creación del mundo? ¿Dónde estábamos? En Cristo. Dices tú, ¿pero cómo? Son cosas que pertenecen a la dimensión de Dios, de su reino, de la maravilla de Dios. Mira cómo dice. Él nos escogió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. ¿En dónde estábamos nosotros? En Él. Yo te aseguro que si haces esa pregunta a cualquier persona, te va a decir, bueno, pues no sé cómo es que yo estaba. Si tampoco te acuerdas cómo estabas en el vientre de tu madre y sabes que estás aquí porque estuviste en el vientre de tu madre. Si no hubieras estado en el vientre de tu madre, tú no estuvieras aquí. Y eso sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Bueno, así existe la naturaleza de la dimensión divina de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en Cristo. Antes de la creación del mundo, nosotros ya estábamos. Sí, así dice, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos. El estar en Cristo nos mantiene ante los ojos de Dios, nos mantiene, Dios está viéndonos a través de su Hijo Jesucristo. En Cristo no existe una sola falla, un solo defecto. Él es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, el Dios que venció a la muerte y al miedo. Acabó Él con todo en el mundo. Aquí en el mundo Él vino y lo hizo.
todos conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, que murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre, y tú y yo estamos ahora sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Pero lo que te quiero compartir, la realidad espiritual, que nosotros estábamos con Él. Y ahora nosotros somos templo de Él aquí en la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra, estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, esa nueva criatura. Sí. Dice la Escritura aquí, antes de la creación, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos. ¿Qué nos mantiene sin mancha a nosotros? Cristo. Como corresponde a consagrados a Él amorosamente. En Cristo tú y yo estamos totalmente rescatados de una vana manera de vivir. Ahora, tal vez alguien ya está diciendo, oye, pues si nosotros todavía pecamos y hacemos aquello y mentimos y esto y el otro. Sí, sí es verdad. Todos cometemos errores. Pero la realidad es que cada vez que tú volteas a la realidad espiritual, el Padre te está viendo a través de su Hijo. Por eso, mientras tú aprendes a desarrollar la vida por fe, porque tú tienes fe, pero ahora por fe, cada palabra que viene de la palabra de Dios tú la agarras. Porque ya está en ti esa palabra. ¿Por qué? Porque el autor de la palabra está en ti. Y eso hace que tú comiences a decir, wow. Y te comienzas a dar cuenta. Voy a usar uno de los temas más importantes que puede existir en la vida de nosotros, los creyentes, ¿no? El no saber hablar. El no saber hablar nos arrastra a problemas tan tremendos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la boca un poder muy grande. En medio de estas circunstancias, muchas personas ahorita están enfermas porque ellos no dejan de hablar de su enfermedad. Y mi artritis, y mi artritis, y mi artritis. Y esas personas no sanan. Porque es de ellos. Se apropiaron de ellos. Y el cuerpo físico de nosotros tiene un cerebro que es una inteligencia nata. El cerebro siempre se está protegiendo. La naturaleza de nuestra capacidad intelectual es automático, se defiende solo el cerebro. Protege al cuerpo, vaya. Pero el cuerpo es el resultado de lo que tú hablas, físicamente hablando. ¿Por qué? Porque el cerebro no sabe cuando las cosas que tú estás creyendo son beneficio o perjuicio. ¿Por qué no sabe el cerebro? El cerebro no sabe distinguir. Tú en tu inteligencia sabes, pero en sí el sistema cerebral no sabe. Te voy a poner un ejemplo para que más o menos, para que no hables muy feo de mí. Pero no creas que tengo cuidado por eso. Pero quiero que te des cuenta, cualquier persona puede traer en su auto, en su troca, en su pick-up, en su troca, en el auto que conduce, puede traer droga o puede traer alimento para donar. ¿Quién conduce el auto? ¿Usted? ¿El auto sabe qué lleva? No sabe. Así es el cerebro de nosotros. El cerebro de nosotros no sabe si las palabras que tú estás hablando van a traer perjuicio, van a traer beneficio. Pero el hombre, fíjate, y el sistema del cerebro, el nervio principal que tenemos conectado de la lengua al cerebro, ¿sí? Es el que inmediatamente registra
compruébalo. Y cuando tú quieras comprobarlos, métete en un cuarto con el propósito de hacer esta dinámica y comienza a decir: estoy contento, estoy bien contento, estoy muy contento, estoy contento, estoy muy feliz. Y sigues, no pares, no pares, no pares, no pares. Va a llegar el momento que vas a parar porque vas a tener unas carcajadas, unas risas. ¿Por qué? Porque activaste algo que tú puedes activar. Tú puedes activar de la misma manera la tristeza. Por eso el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales. ¿Sí? Y leyendo aquí el versículo, que Él nos eligió en la persona de Cristo. Ahora, ¿quién es el gozo? El gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Y nosotros ya estamos en Cristo. Ahora, vivimos en el mundo, pero no sabemos cómo disfrutar la vida cristiana aquí en la tierra. Y eso es algo que nosotros tenemos que vivirla. Y vivirlo juntos, todos nosotros, compartiendo a todas las personas lo que es con nuestro testimonio, cómo podemos vivir y disfrutar la vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos trasladados del reino de donde la gente no puede ser feliz por el Espíritu. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta que por el Espíritu Santo podemos nosotros activar todo lo que somos. Un saludo muy especial para alguien que tenemos ya años. Mi hermano César Ramírez, gracias por estar en sintonía, gracias porque siempre has echado mano de Radio Vital y es un agrado para nosotros. Pero mi hermano no se encuentra César Ramírez no se encuentra en Nicaragua. Él se encuentra en otro país que se me fue. Pero un saludo a mis hermanos de Nicaragua, de Colombia, México. Está en Paraguay. Un saludo hasta Paraguay. Fíjense qué hermoso es. Y también agradezco a mi hermana, híjola, Ana Soto. Un saludo muy especial para ella. Le agradezco a Dios por su vida. A Élica González, mi hermana Élica. Esa es una atrevida en lo espiritual, mi hermana Élica. Son personas... Quiero hablar un poco de lo que yo he visto, el desarrollo, el potencial que han desarrollado precisamente mis hermanas, que son miembros del Ejército de Amor. Y yo me quedo anonadado. ¿Por qué? Porque yo viví sin Cristo, luego con Cristo, pero religioso. Y después comencé poco a poco a darme cuenta de que la vida en Cristo no es religión. En el sentido de que cuando me convertí en cristiano creyente. Es la diferencia de cristianos y no creyente. A ser cristiano creyente. Cuando yo me convierto en cristiano creyente, comencé a investigar por qué el evangelio no funciona. Y me di cuenta que no funciona por la sencilla razón de que queremos llevar en el raciocinio todo lo que dice la palabra de Dios. Y queremos ganarnos las bendiciones espirituales que ya Dios nos dio. Y queremos nosotros hacer crecer la fe, madurar la fe. Nosotros ya tenemos fe. Pero por cosas de enseñanza, pues me enseñaron que yo tenía que hacer crecer la fe, madurar la fe. Y no puedes tener a Cristo en tu corazón. El autor y consumador de la fe es Cristo. No puedes vivir una vida creyendo que eres un rebelde, teniendo al Dios de la obediencia dentro de ti. Si usted analiza todo el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que Cristo nunca batalló en ejercer la vida. Y todos dicen, es que era Cristo. No, es que se determinó.
a obedecer la voluntad del Padre. No hizo otra cosa más que obedecer la voluntad del Padre. No hizo otra cosa en toda su vida. Dices tú, ¿por qué? Porque él sabe que el Padre le dio una comisión a venir a rescatarnos a nosotros. Él sabía exactamente a qué vino. Él vino a darle cumplimiento. Inclusive hay un ejemplo en la Biblia cuando él fue atrapado, cuando lo agarraron para ya llevarlo a ejecutar, ¿no? Uno de los apóstoles le quitó la espada a uno de los soldados y quiso combatir con los soldados. Y Jesús le dijo, cálmate. Pero sí alcanzó a tumbarle una oreja al soldado. Jesús se agacha, yo me imagino, sacude la oreja y al estilo, ¿no? Cuando se te cae, cuando éramos niños que se nos caía la paletita o el dulce, ¿no? Nomás lo sacudíamos y le seguíamos comiendo, ¿no? Yo pienso que Jesús sacudió la oreja y se la volvió a poner. Imagínate para ese soldado haber visto que su oreja estaba en el piso y luego que se la puso el hombre a cual lo iban a asesinar, lo iban a matar porque era un falso. Yo no sé, pero sé que ese hombre algo hizo y dijo que él no podía trabajar en esos días. ¿Por qué? Porque es impresionante. Pero Jesús dijo algo. Oye, ¿tú crees que yo no puedo clamar a mi Padre y traer ejércitos de ángeles para que me defienda? Pero ¿por qué pensaban así los apóstoles? Porque los apóstoles no tenían en ellos, no tenían en ellos, andaban con Jesús, pero no tenían a Jesús adentro. ¿Hasta cuándo sucedió que a ellos se les abrió el entendimiento correctamente? Hasta que el día que ellos recibieron al Espíritu Santo. Hasta entonces se dieron cuenta de la magnitud, de la grandeza, del poder y de la unción que ellos tienen, porque están en Cristo. Y oye bien, tú que me estás escuchando, tú no necesitas ayunar para tener unción. Es pastor, ¿qué está diciendo? No, mas vosotros, dice la Escritura, tenéis la unción del Santo. ¿Usted cree con el corazón? ¿Usted que Cristo entró a su vida y dejó la unción, el poder y todo afuera? No, la plenitud de Cristo está en usted. Usted está bendito, usted está ungido. Usted tiene poder. Todos los que somos nacidos de nuevo tenemos, pero necesitamos obligatoriamente, como el niño que fue al banco, a darte cuenta. Por eso vas a la iglesia y te sientas con un cuaderno y una Biblia para darte cuenta de todas las bendiciones espirituales que tú ya tienes. Y empiezas a ejercer, empiezas a vivir la vida nueva en Cristo. Esto es el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Y todos tienen la responsabilidad de leer la palabra. Y si usted por primera vez está oyendo este tema, date la oportunidad por un momento de creer que estás dentro de un reino. Y la búsqueda de ese reino es el enfoque que debes de tener. Buscar primeramente el reino de Dios. Todo lo que sucede en el reino ya está decretado. Lo que está decretado por Dios. Así como le decretó a la luna, al sol, a la tierra, a los astros, el sistema,
todo lo que está decretado por Dios está orquestado todo el cosmos por Dios. Así está el reino de Dios. El reino de Dios vive en orden. Ahí no existe el desorden. Y cuando la Biblia nos dice busquen primeramente el reino de Dios, quiere decir empieza a ejercerlo como está en el reino. Y su justicia, como está escrito en la palabra. ¿Por qué su justicia? Porque es la máxima autoridad. Si Él dice que yo soy sano, porque Cristo vino y pagó por la sanidad, y ahora yo estoy en Cristo, es ilegal que una enfermedad venga ahora a imponerse en mi cuerpo, conforme si estoy en el reino de Dios. Y ahorita tenemos cientos de personas solicitándole a Dios que los sane. Ahorita tenemos la necesidad de rescatar a muchas personas que aman a Dios, pero que no le conocen. Volviendo a la palabra de Dios, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? En Efesios 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabes lo que es tener vida juntamente con Él? La palabra todos sabemos que es viva y eficaz. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida en la palabra. Por la palabra tenemos la vida. Otra vez lo voy a leer y te lo voy a compartir. Dice la Escritura. Aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego, posteriormente a eso, dice, por gracia ustedes han sido salvos. Nosotros estamos en la palabra. Vivimos en la palabra. Nuestra vida está en la palabra. La vida espiritual está en la palabra. La palabra, fíjate bien. A ti te pueden abrir el cuerpo y te sacan cada órgano. La lengua, los ojos, nos sacan todos los órganos, nos desarman. Pero no van a encontrar la palabra. Las palabras que yo hablo, dice el Señor, son espíritu y son vida. Las palabras que nosotros hablamos, estamos operando. La palabra es exclusividad del reino de Dios. Porque es la palabra. Por la palabra fue creado absolutamente todo. Y a mí me gusta leérselos, compartírselos, porque tenemos la evidencia bíblica en la palabra. Dices tú, pastor, pero yo ya sé eso. Yo sé que lo sabes, pero quiero que vivas de la palabra. Dependes de la palabra de Dios. Todo lo que ya Dios hizo a través de su muerte y su resurrección, nos cambió el lenguaje de terrenal al celestial. Para que ahora nosotros podamos vivir la vida del poder de la palabra. Y usted lo puede leer. Estoy leyendo Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, de que nosotros estamos separados de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Es por eso que ahora usted puede entrar a la presencia de Dios las veces. Usted vive en la presencia de Dios, mejor dicho. Usted puede dialogar 24/7 con el Espíritu Santo. Porque Él es Dios. Porque Él es el que tiene ahorita el ministerio aquí en la tierra, el Espíritu Santo, para guiarte, para instruirte. Aquel que ordenó el mundo cuando estaba todo desordenado y vacío, el Espíritu Santo, dice, lo ordenó. ¿A poco crees que no va a poder ordenar nuestras vidas? Le decía ayer a un hermano, lo vil y lo inservible Dios lo usó para avergonzar a los sabios.
Fíjate qué tremendo. Así es. Pero vayamos a Génesis. En el libro de Génesis, usted lo puede también buscar. Y dijo Dios sea la luz en el versículo 3, capítulo 1. En el versículo 5, y llamó Dios a la luz día. Luego dijo Dios, haya expansión. 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el 9 dijo también Dios. En el 10, y llamó Dios. Dijo luego Dios. Vea el poder de las palabras. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú me estás escuchando y le das más importancia a las palabras, vas a hablar más palabras que no hablas, porque la palabra es viva. Por ejemplo, dilo, vivo en Él, pienso como Cristo, creo como Él, santo Dios, hablo como Él, yo hablo como Cristo. Cristo fue radical, siempre fue radical. Y nosotros, en Cristo, debemos de ser radicales, totalmente radicales. Se lo digo porque siendo radical tú no te contaminas con pensamientos. Inmediatamente un pensamiento que viene a ti que no va de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios, tú llevas cautivo ese pensamiento de la obediencia a Cristo así inmediatamente. ¿Por qué? Porque en tu nombre, Señor, yo llevo cautivo esos pensamientos que llegaron a mí. Y no te quedas ahí nomás. Porque como conoces el Evangelio y el reino de nuestro Señor Jesucristo, comienzas a decir, ese pensamiento, ¿por qué vino? Tú no mandaste a solicitar ese pensamiento. ¿Cuántas veces vienen pensamientos a nosotros que malos? Y dices tú, si tú no sabes lo que yo estoy enseñando, escúchalo bien. Te aterrorizas y comienzas a hablar del miedo, hasta lo publicas en el Facebook, en todas las redes sociales. Y al rato, ¿qué pasa con tu vida? Estás viviendo eso. Dices, ¿por qué? Porque lo hablaste, lo creíste, lo creaste, tú mismo lo creaste. Pero ¿quién trajo ese pensamiento? Sí, una entidad espiritual del infierno. Por eso yo enseño a las personas, tú eres templo del Espíritu Santo. Tu cabeza, donde recibes los pensamientos, esos malos, es templo del Espíritu Santo. Así como lo oye mi hermana Potra Mexicana, te invito a que sepas cómo controlar los pensamientos y los lleves cautivos a la obediencia a Cristo, porque todo pensamiento de enfermedad, de pobreza, de ruina, de tristeza, de desánimo, todo ese pensamiento uno mismo tiene que llevarlo cautivo a la obediencia a la palabra, a Cristo, dice la Escritura. Cuando tú lo llevas cautivo, automáticamente tú los haces que se destruyan esos pensamientos. ¿Por qué? Porque si no vas a ser marioneta. ¿De quién? De esas entidades espirituales. Yo estoy seguro que el 90% de las enfermedades, el 90% de los divorcios, el 90% de todas las cosas malas provienen por pensamientos que llegaron a nuestras vidas. ¿De dónde? Del reino infernal. Pero la gente dice, no, pero yo amo a Diosito. Sí, pero no lo has dejado a Diosito que entre y sea el Señor de tu vida. No, hay mucha gente que cree que porque practica una ideología, ella tiene poder. No, solamente aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene poder.
Y tiene un poder tremendo, al grado de que puede echar fuera demonios, así como lo oye. ¿Por qué? Porque está escrito: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mi hermana y mi hermano que me estás escuchando, Dios usó las palabras para crear el universo. Por eso las bendiciones espirituales que Dios nos habla, es que ahora tú puedes hablar toda bendición. Gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias, Dios, porque en tu nombre vivo sano. Mi médula ósea produce sangre nueva. Mis neuronas son sanas. Mi sistema nervioso es sano. Vivo en la plenitud de tu paz, Señor. Tu paz es mi paz. Aleluya. Es la manifestación del Espíritu Santo cuando uno habla la palabra del reino. Rosalba, ándele, LM. Bueno, Rosalba, un fuerte saludo para ti, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros y te invitamos a que todos los días de 10 a 11 de la mañana, tiempo Phoenix, Arizona, estés conmigo, aquí a mis hermanos de Paraguay, Nicaragua, Colombia, México, Estados Unidos y donde quiera que me estés escuchando. Te invito a que todos los días me acompañes a esta hora, a las 10 de la mañana, 11. En todas las plataformas, ahí estamos. En caso de no estar en esta plataforma, cualquier día que no lo veas, vete a radiovital.org. Ahí vas a encontrarla y vas a poder disfrutar de este programa. Puede darse el día que a veces por situaciones X no estamos en esta plataforma, pero normalmente siempre estamos en ella. Pero si ese es el caso, no te olvides de www.radiovital.org y recuerda los 2 puntitos que te dicen es la 24/7, o sea, todo el día y toda la noche está la emisora al servicio tuyo. ¿Para qué? Para que te edifiques, que construyas, que crezcas. Todos tenemos, todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y quisiera seguir hablando sobre este tema de lo que es, para qué son las bendiciones. Para todos los que la recibieron, les dio el derecho, les dio el poder, el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en su autoridad. Eso lo encuentras en Juan 1:12. Si Dios fue el creador del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, es un Dios, pero es el Dios del universo, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Ahora tú y yo estamos en Cristo. Aquí en la tierra físicamente el Espíritu Santo habita en nosotros y nos enseña a hablar. Habla prosperidad, habla bienestar, porque yo deseo, dice el Señor, que seas prosperado en todas las cosas para que vivas bien. En todo, no nomás estoy hablando de dinero, pero es importantísimo el dinero. Fíjate con qué el diablo tiene esclava a la gente. Con el dinero. Por el dinero venden su vida, toda su vida, a una empresa. Y vemos ahora los testimonios como Dios, que creen en el poder de Dios, y viven bajo ese poder de Dios, en el poder de Dios, ¿sí? Creen en la abundancia, creen en la prosperidad. Ahora vivimos dentro, fíjate bien, la deuda es para el mundo de pecado, el prestar es para el reino de Dios. Dices tú, pero es imposible, vivimos aquí en la tierra. Bueno, es imposible mientras tú lo estés diciendo y lo estés creyendo, pero es posible para aquellos que nosotros hemos sido nacidos de nuevo, que tenemos al Espíritu Santo y podemos decir, yo soy próspero, yo vivo en abundancia y vivo muy bien. Pero mira, si nomás tienes papas y frijoles, ¿y qué tiene? ¿Quién hace lo sobrenatural? ¿Quién hace lo divino? ¿Quién crea los milagros? Dios. Y es así,
que a través de la palabra, ¿sí?, tú vas a poder crear abundancia. Y vas a disfrutar de la abundancia. ¿Por qué? Pero no para que vivas como el mundo vive, creyendo que va a crear riqueza para comportarse como el mundo. Yo veo muchas personas usando la Biblia como un manual de prosperidad. Pero las leyes espirituales financieras no van a fallar. Pero si no se ama a Dios sobre todas las cosas, va a llegar un día que vas a llegar a la presencia de Dios y te va a decir: usaste mi manual, pero me ignoraste a mí. Porque lo usaste nomás para tener bienestar financiero, pero no para que yo fuese tu Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. La palabra nos dice que tenemos una redención por su sangre, o sea, se pagó el precio total para que ahora usted y yo podamos hablar y declarar la palabra y poder vivir en esa gran bendición. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio. Y nosotros tenemos el glorificar a Dios, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Voy a leerlo, está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Si tú compras un carro en la agencia y lo estacionas afuera de tu casa, está en la calle, y de repente llega una persona y dice: este carro es mío, tú no tienes que discutir con esa persona, porque tú mismo lo pagaste en la agencia y lo estacionaste afuera de tu casa. Y así viene el diablo. Si ya te compró Dios. Y dice, fíjate, porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este espíritu nuevo que hay aquí es de Dios. Esta cabeza que yo pienso no es el terreno del diablo para que él pueda venir y hacer lo que él quiera cuando él quiera, sino que yo tengo la facultad de agarrar los pensamientos y llevarlos cautivos. Así es. Un saludo muy especial para Jacqueline Hernández. Un saludo muy especial para usted también. Y para todas las personas que están en sintonía, les doy las gracias porque nos estamos dando cuenta que ahora nosotros somos de Dios. Usted no es de usted. Usted es de Dios. Y usted, el Dios que es el dueño de usted, hizo todo para que usted aquí en la tierra, mientras esté aquí en la tierra, usted viva lleno de vida feliz, lleno de gozo, lleno de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dependiendo de Dios. Si Dios es tu Dios, Él se va a encargar de ti siempre y cuando tú le creas con el corazón. No me despido, sino que les digo hasta pronto, pero antes de irnos, quiero compartirte una alabanza que está escrita en Romanos, en el libro de Romanos 12, versículos 9 al 11. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas.
todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.